Bien, para este primer ejemplo donde voy a emplear un método amigo, me voy a basar en el uso de esta clase, en la clase cuadrado que previamente he utilizado en otros videos. Y bueno, voy a comenzar por describir los elementos que integran esta clase cuadrado. Vamos a utilizar unos atributos, tres atributos privados: área, perímetro, lado, un método leer también privado, y en la sección pública un método para calcular el área, un método para calcular el perímetro, un método para imprimir y un método nuevamente leer en la sección pública que me permite utilizar el método leer que se encuentra en la sección privada. En el caso del método leer y en el caso del método imprime son métodos generales al cual le voy a hacer llegar una cadena con el texto que quiero implementar, tanto para solicitarle al usuario los datos que va a ingresar como para mostrar en pantalla los datos que he de calcular. Bien, los métodos ya están desarrollados en la parte de abajo, haciendo uso del operador de alcance. Y bueno, entonces partimos de esto. Tengo una clase la cual podría ya implementar directamente en el main si declaro un objeto cuadrado. Bien, en este caso no es el objetivo hacer uso de la clase cuadrado para su implementación directamente en el main, sino hacer uso de esta clase para construir una segunda clase a través de un método amigo. Entonces, bueno, voy a comenzar por construir una segunda clase por medio de un método amigo que me va a permitir utilizar tanto atributos como métodos que se encuentran en cada una de las secciones de esta clase cuadrado. Bueno, entonces comenzamos por declarar nuestro método amigo. Entonces aquí sería friend. El método pues no va a retornar nada, entonces de tipo void. Va a pertenecer a una clase que se va a llamar círculo, y el método se va a nombrar, por ejemplo, figura. Y el parámetro que voy a emplear aquí es precisamente un parámetro de tipo cuadrado que podrá ser utilizado por la otra clase. Entonces aquí sería cuadrado nombre de, y ese sería el puro prototipo, ¿sí? Bien, en la segunda clase que voy a construir, vamos a nombrarla como class círculo, y en el ámbito voy a emplear solamente el método amigo que voy a definir dentro de la clase círculo para poder utilizar los métodos y atributos de la clase cuadrada. Entonces en la sección pública escribo public y creo mi método propio de esta clase. El único que voy a tener aquí es precisamente el método figura. Entonces aquí sería void figura, y el parámetro que voy a emplear en este método sería un parámetro cuadrado nombre de punto y coma. Entonces esta es la declaración del método amigo, que no pertenece a la clase cuadrado, pero que me va a permitir a través de este método el acceso a los atributos y métodos de mi clase, a todos en general. Y bueno, este método no pertenece a la clase cuadrado, pero sí pertenece a la clase círculo. Entonces es un elemento o un método propio de la clase círculo. Bien, si ustedes observan, como parámetro que emplea el método figura es un objeto cuadrado. Si yo corriera mi aplicación me marcaría un error en este punto, porque el objeto cuadrado no existe antes de la clase círculo, sino posterior. Así que para cancelar este error le declaro en la parte de arriba el puro prototipo de la clase cuadrado. Entonces aquí cuadrado punto y coma, y ya con esto no me marcaría error, porque el prototipo de la clase cuadrado me permite hacer uso del objeto o del tipo de variable sin tenerlo que declarar o emplear anteriormente. Entonces con esto me evito ese error.
y de hecho es parte de la sintaxis. Si ustedes recuerdan, en la teoría está definido esta parte de la declaración del prototipo de la clase previo a la clase que va a implementar el método amigo. Bien, una vez que tengo definido los prototipos del método amigo, su elaboración se tiene que desarrollar posterior a las dos clases que he implementado, o sea, posterior a la clase círculo y posterior a la clase cuadrado. Entonces esto quedaría aquí. Sería entonces de tipo void, pertenece a la clase círculo, el nombre del método se llama figura y el parámetro que emplea es un parámetro cuadrado, nombre de. Y bueno, entonces ahora sí desarrollo la acción dentro del ámbito del método figura, que es mi método amigo. Y bueno, particularmente dentro de este ámbito voy a poder utilizar los métodos y atributos que incluye el objeto o la clase cuadrado a través del objeto de. Entonces aquí, si yo quiero calcular el área y perímetro de un círculo, comenzaría por llamar el método de leer. Entonces sería aquí del objeto de, que es de tipo cuadrado, llamo al método leer. Y puedo utilizar el método leer, que es privado, recordando que en el tema de amistad se me permite hacer uso de todos los elementos que se encuentran en cualquier sección de la clase. Y bueno, en este caso aquí yo pediría el radio. Entonces solicito el radio y este método me permite almacenar en L, en el atributo L, el valor del radio. Si quiero calcular el área aquí mismo, entonces a A le asigno el valor de L por L por pi. Entonces este es el pi por radio al cuadrado, 3.1416. Bien, pude haber hecho uso de alguno de los métodos también de la misma clase cuadrado, como lo implementé en los anteriores videos, o utilizar directamente la expresión. En el caso del perímetro sería el valor del radio, L por 2 por pi. Y finalmente hago un llamado al método de, entonces, de imprimir. Entonces sería d.imprimir. Y le mando las dos cadenas. Una vez el área, por edición salto de línea, coma, el otro parámetro sería el del perímetro. Aquí sería perímetro. Y bien, ya con esto estaría implementado el método amigo para hacer cálculo del área y perímetro de un círculo. Aquí estoy cometiendo un error. Los atributos que estoy empleando de A, P y L también deben ser utilizados a través del objeto cuadrado, que en este caso es de. Entonces aquí sería d.a, aquí también sería d.p, aquí sería d.l, d.l y aquí también d.l. Todo se hace a través del objeto que he definido dentro de mi parámetro de mi método amigo. Bien, entonces ahora sí ya tengo implementado el desarrollo de mi método amigo, y es un método propio de la clase círculo. Así que bueno, en la implementación del main me quedaría de la siguiente manera: declaro mi objeto cuadrado, por ejemplo cuadrado C mayúscula, y mi objeto círculo vamos a nombrarlo G, y a través del objeto G de tipo círculo sabemos que lo único que tiene es un método, y resulta ser un método amigo que me permite utilizar los atributos de mi clase cuadrado, atributos y métodos de mi clase cuadrado. Entonces hago un llamado precisamente a este método, que es el único y es propio de la clase círculo. Entonces aquí sería de G, llamo el método figura. ¿Qué parámetro es el que emplea aquí? De acuerdo a lo que he descrito, es un parámetro de un objeto cuadrado, y el único objeto cuadrado que tengo aquí es precisamente el de C.
Entonces aquí pongo C. Con esto ya estaría haciendo la implementación de mi método amigo para hacer uso del cálculo del área y perímetro de un círculo a través de los elementos que conforman la clase cuadrado. Voy a ejecutar el programa para ver el resultado de este programa. Bien, entonces ya como ustedes observan, en la ejecución de nuestro programa nos pide que ingresemos el valor de radio. Para facilitar la comprobación y el cálculo voy a ingresar un radio de 1 y bueno, aquí ustedes pueden ver, ya tengo el área y ya tengo el perímetro. Y bueno, recuerden que este cálculo se obtuvo de la implementación de un método amigo. Volviendo nada más a la parte de los prototipos, si yo comento esta línea, ustedes verán que el compilador me va a marcar un error, precisamente por el uso de un objeto cuadrado que no está definido sino hasta después de la clase círculo. Para evitar este error declaramos únicamente el prototipo de la clase. Entonces ya con esto estaría funcionando. Otro error que se puede dar es precisamente que no declaren el método como amigo. Si ustedes quitan la palabra reservada friend y ejecutan su programa, nuevamente van a tener un error precisamente en el uso de este método. Y les va a decir que no pueden tener un método que pertenece a esta clase círculo, a menos de que sea por amistad. Entonces otra vez escribimos la palabra reservada friend y corregimos el error que se había presentado. Bien, con esto finalizo este primer ejemplo del uso de un método amigo. Y bueno, vamos a hacer algunas modificaciones que me permita seguir empleando cualquier otro método amigo y para hacer uso de los atributos de la clase cuadrado. Pasemos al siguiente ejemplo.